Y está con nosotros el doctor José Luis Esper. ¿Cómo está? Muy Vuelvo a bien. saludar. ¿Cómo le va? Bien. ¿Qué tal la silla? Fantástico. ¿Se Bueno, puede girar? Bien. Bueno. hay que tener cuidado para dónde girar. ¿Para dónde? Claro. Sí. ¿Puede girar para la derecha o para la izquierda? Doctor Lo dejaron para la izquierda. Claro, yo te diría, más vale girar para la izquierda acá. Así. ¿Qué pasó algo hoy en la economía argentina y o internacional relativa con Argentina después de la presentación de la fórmula? No. No. Tampoco, a ver, Tampoco tenía por qué pasar, ¿no? Claro, lo que es, en realidad, vos decís, desde el punto de vista de la operación Una política, maravilla. no de la gente, no de la economía, es un elemento que en el corto plazo debería ser algo tranquilizador respecto a la situación previa, porque acá, más allá del juicio de valor que a mí merezca la operación, es como Macri insistiendo mucho en la grieta y ahora Cristina le dijo, mira, la grieta no es tal, ahora yo me nestorizo. Entonces eso es una jugada política. ¿Y cuál es su opinión ahora ya fuera de la economía, la personal, de lo que hizo Cristina? Bueno, yo creo, a ver, desde el punto de vista, yo tengo dos opiniones ahí. Una, desde el punto de vista de la operación política, sin duda ha sido una movida muy inteligente porque ahora lo obliga al gobierno a jugar, a hacer otra cosa. Si quiere compensar la movida es como que le quita profundidad a la grieta, políticamente hablando. Yo creo que de todas maneras en lo profundo es lo mismo, ¿no? O sea, yo no creo que retroceder en lugar de 5 casilleros con Cristina presidenta, retroceder 15, ir a una cosa parecida a Néstor, bajando a Cristina, subiéndolo a Alberto Fernández, signifique un cambio sustancial para la economía y para la vida de la gente, ¿no me parece? No, o sea, no fue tan sustancial. Pero No. ¿y lo que tiene que ver con la grieta? No sé, en la lista te dije, yo creo que sí. La baja un poco. Sí, sin duda. Sí. Sí. Y preguntas, vuelvo a la economía ahora. Nadie preguntó cómo es esto, quién va a dirigir, quién va a ser él, va a ser ella. Hay preguntas de operadores, de analistas. Hay No. preguntas. Tampoco se volvió loco Wall Street por el tema. No. Incluso es Pero más. como por una encuesta publicada en un portal se derrumbaron los precios de los bonos. Se volvió loco el dólar y por algo como Pero todo esto... terminó mejor durante el día de hoy. Ah. Sí, No, digo, empezó estoy mal, hablando del momento de la encuesta de empezó isonomía que mal. cambió la Ya historia los del mundo. precios de los bonos argentinos están contemplando un escenario muy malo, descontando un escenario muy Claro, malo. ya era malo antes. Un escenario de default, o sea, están No es contemplando que- un escenario malo. Claro, no es que esto cambió. Era O sea, ya malo. no nos podemos asombrar con nada malo. Sería bueno que algún día nos asombremos por hacer algo Por algo bueno. bueno, o sea, ya los tenemos... Sí. ¿Cómo sigue a giro para... Ah, no, para el otro lado fue. No. giró a la izquierda, tomó pero- la izquierda, giró a la sí, izquierda, exactamente, la giró a la motricidad izquierda. giró a la fina izquierda, mía. señores. Hizo La toda la motricidad vuelta, pero fina. desde la izquierda. Exacto. Sí. ¿Cómo sigue la economía después del resultado de las PASO? Porque hoy estamos con un dólar ahí contenido o con las herramientas que el Fondo Monetario permite, pero siempre atentos a todo lo que puede pasar. Vos decís, después de las PASO. Claro, en la PASO vos vas a tener un resultado. Sí. Ese resultado va De a agosto marcar a octubre, un decís. camino. Claro, de agosto a octubre. ¿Cómo ves el Sí, dólar y pero a cómo mí ves la economía en general? me parece crítico qué resultado arrojan las PASO, ¿no? Por ejemplo, Parece bueno, crítico. vayamos a que gana Alberto Fernández Cristina, Mira, a que gana ya Macri empiezan a o a suponer. que gana Alternativa Yo Federal. te diría, el mercado, hablemos del mercado, yo Sí. quería funcionarte como correo, no mi opinión. Sí. ¿no? El mercado, yo te diría, de menos malo a más malo, lo menos malo que ves Macri, y lo más malo es alguna fórmula donde esté Cristina Kirchner. Por lo tanto, cuanto más cerca esté la fórmula de Cristina Kirchner de estar en primer lugar o ganar muy fácil las PASO... Aún en eso segundo algo- lugar, aún Cristina vicepresidenta, ¿no te Sí. modifica eso? No, a ver, para el mercado es menos malo lo que pasó desde el sábado. Ah. Yo no creo que sea un cambio sustancial, pero bueno, yo te digo lo Sí, que es es el menos mercado. malo. Está bien. ¿Cómo? Sí. Así que yo te diría, cuanto más cerca esté Cristina o Fernández Cristina de estar en primer lugar o sacar una gran diferencia, eso va a ser un poco más tensionante. Yo no veo de todas maneras, si vos decís, ¿ves en un escenario probable un estallido, una hiperinflación? No, Ya hay eso no lo veo. hiperinflación. No, eso no lo veo. Ernestina, ¿Cómo imagina un gobierno, pongamos que gana Alberto Fernández, Cristina Kirchner, asumen, ¿cómo imagina Expert un gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sin billetera? Bueno, ya Alberto Fernández, vamos a jugarlo por lo que están diciendo, ¿no? Yo adivino no soy, no tengo la menor idea que va a ser Alberto Fernández si fuera presidente, pero por lo que ha dicho,
está mostrando una moderación no menor respecto de algunas cosas de las mismas personas hace un tiempo antes de estar puestos en la situación en la que están desde el sábado, ¿no? O sea, me parece que hoy, por ejemplo, fue muy categórico Alberto Fernández en el sentido de que acá nadie espere un default de la deuda alegremente, cosa que me parece muy sensato, porque un default de la deuda es crisis para la gente, no para los que tienen, ¿no? Sin embargo, habló de un default de la deuda privada antes de fin de año. No lo oí eso yo, Alberto Sí, Fernández. lo dijo en las declaraciones del fin de semana. No lo dijo en el discurso de hoy, pero lo dijo en las declaraciones del fin de Yo semana. no, si hubiera Que salido, la gente no se estaba me preocupando parece- por ese inminente Me parece peligro. que si Alberto Fernández hubiera dicho Se lo voy a mostrar. que vamos a un default, Dijo que existía un Me peligro parece que inminente hoy- de un default de la deuda privada y que la fuga de dólares hacia el exterior la estaba apoyando. ah, no, eso, la probabilidad, Claro, no. la probabilidad Yo pensé lo que habló el fin de la semana, probabilidad sí, no de claramente, que sí, él sí. lo iba a defaultear. Ah, Claro. no, Pero, no, perdón, no, antes por de fin supuesto de que no. año, Sandleri ratificó hoy que las tasas van a seguir siendo del 70%. ¿Esto qué panorama económico determina? Porque todavía de acá al 31 de diciembre falta bastante tiempo para la economía interna del país. ¿No hay nada de reactivación? ¿Cómo? ¿No hay nada de reactivación? No, con estas tasas es muy difícil. O sea, si las tasas de Va interés a seguir siguen igual la siendo economía, estas, más... si las tasas de interés, como vos decís que dijo Sandleris, siguen a estos niveles, va a ser muy difícil la economía se recupere. También a ver, esta tasa de interés está puesta para la principal preocupación del gobierno. Acá Dólar. te estoy describiendo lo que el gobierno tiene en mente. Es evitar que el dólar explote. La idea es evitar que el dólar explote, por lo tanto pongamos la tasa de interés donde sea y que le pase a la economía lo que le tenga que pasar. Eso es lo que ¿Y si no, decidido. qué harías? ¿Eh? Si no, ¿Qué ¿qué harías harías? vos ahora, Buena en estos pregunta. momentos, ¿Ahora? por el No, pero dólar? no. Nada. Hoy, No, a ver, yo nunca hubiera Bueno, si hecho lo que estás hizo el ahora, gobierno. seguirías José poniendo Luis, las tasas altas. Yo nunca hubiera hecho lo que hizo el gobierno para llegar a esta situación. José Luis, hoy Alberto Fernández lanza su candidatura en una provincia que hizo el ajuste, ¿no? Sí. Santa Cruz, 0% de aumento a los maestros en el 2018. Es una provincia donde la gobernadora hizo el ajuste. Ujú. Ese modelo con todas las provincias ajustadas que llevó adelante este gobierno en teoría, ¿no? Porque les dio fondos para que pudieran... ¿Todavía necesita un ajuste más, una vuelta de tuerca más? No, pero, Siguen pero siendo- esperá, Santa Cruz no son todas las provincias, ¿no? Santa Cruz Pero era son- una hay 20 provincia... de las 23. No, pero esperá, era una provincia incendiada por el propio kirchnerismo. O sea, el resto de las provincias han recibido, incluso Santa Cruz, un chorro de plata, fruto que el gobierno comenzó a cumplir desde enero de 2016 con el fallo de la Corte que le obligaba al gobierno a volver a dejar de hacer esa Pero detracción están que bien, hacía. José O Luis, sea, se las hizo el ajuste ahí. las provincias no han tenido que hacer ningún ajuste de gastos, Tienen más porque el guita, ajuste lo ¿eh? hizo la gente pagando más impuestos para que vayan a las El provincias. Estado no El bajó sector nada. Cuidado, acá, de nuevo, una cosa muy importante tener en cuenta que no la tenemos en cuenta los argentinos. Parece ser que el sector privado son un conjunto extraterrestre. sí. A ver, la gente que paga impuestos, la gente de trabajo, es tan gente como la que vive en el Estado, en cualquier Estado provincial o nacional, ¿no? Entonces, acá no se hizo ningún ajuste del gasto en las provincias. Ahora, el ajuste sí lo hizo el sector privado, por ejemplo, Sí. destruyendo 280.000 puestos de trabajo el año pasado. Perdón. O sea, un segundito Sí, más. sí. Los ajustes se hacen, ¿eh? Acá el Pero tema en es el que sector los que privado. cacarean Perdón, el no perdón, José Luis, ajuste porque me parece son los muy que no lo no, hacen. quiero Súper remarcar interesante. este punto. El no déficit no es producto de que el Estado gasta menos, sino que pagamos más impuestos. En términos Bueno, relativos, retenciones. comparado con, no tenga la menor duda. Total, y perdón, los que O sea, el pagamos ajuste impuestos. los hicimos los privados, Pero que por pagamos supuesto, los impuestos. ¿por qué te crees No que lo el hizo sector privado...? Estado. No, para nada. Es más, la parte que hizo de ajuste del Estado fue un muy mal ajuste. Porque no es que vos dijiste, a ver, agarremos la planta de personal, acá tengo gente que no tiene nada que hacer, la despido, la indemnizo, seguro de desempleo, capacitación, lo que sea. No, rompiste todo el sector público, porque ahí licuaste los salarios de mucha gente en el sector público que es muy valiosa. Muy valiosa. A ver, Estado tiene que haber, no es que no tiene que haber El Estado. CONICET. Ahora, lo que hiciste fue reventar a todo el sector público y a los privados mucho más todavía. Por eso el sector privado el año pasado destruyó 280.000 puestos de trabajo. Por expert, el gobierno mostró, por lo menos este último mes, según los datos del INDEC, una inflación altísima, inaceptable para cualquier economía, pero más baja que el mes preexistente. De modo tal que ellos muestran una tendencia, ¿no es cierto?, de bajo, de desaceleración de la inflación. ¿Usted coincide con que esto va a continuar? ¿Es coyuntural, propio de algunas medidas que tomó el gobierno? A ver, yo no diría que es una tendencia, un solo dato un poco menor que los datos extraordinarios de los meses anteriores. Eso es un punto,
Es una gota en el mar todavía. Que por otro lado, además, hay un medio vaso vacío en ese número más bajo. La inflación interanual, 56%, inflación abril-abril. O sea, es un número extravagante. Yo todavía sería muy cauto para pensar cómo sigue la inflación. Muy cauto. Ya dio definiciones en materia de economía Alberto Fernández. Dijo primero, para aquellos que temían o que lo suponían, que está en los planes pagar la deuda. Para aquellos que dicen que no piensa pagar, está en lo que ocurre es que el marco en el cual va a recibir esa deuda externa es muy diferente a la del 2003. Que en ese momento también se pagó y se fue mucho más fácil pagar y arreglar con los que se le debía dinero. Habló de un modelo de producción y no de ajuste, lo dejó bien en claro, con mayor empleo y exportando. Básicamente fue el modelo totalmente opuesto a lo que es ahora y en alguna parte a lo que usted opina. ¿Cree que así se sale con mayor empleo, exportando con un modelo de producción, pagando la deuda como corresponde? Sí, de esa manera se sale. Ahora, hay que ver que estas cosas no queden después en solamente una frase, porque eso en materia de política económica requiere de mucho tecnicismo. Vos para poder exportar más, vos tenés que importar más. Yo digo, ¿está dispuesto el gobierno de Alberto Fernández y Cristina, habiendo dicho Cristina siendo presidente, que si Bueno, por él ella dijo, fuera ya recorrió ese no camino importaría y fue un clavo? con Néstor. ¿Cómo? Él dijo, ya recorrí este camino, ya sé cómo salir de esto, ya lo vimos con Néstor. Yo de hecho, habló de diría la inflación que con Néstor que era estas de un cosas no de un- sean una de un frase y dígito. nada más, depende de qué es lo que haces. Todo el mundo claro, habla de que la sí. salida es exportadora. Ahora, Haciendo podés la- terminar en la nada si no haces las cosas de manera coherente. Haciendo la misma pregunta de Branca, pero más política. Está claro que la economía Cristina 2007-2015 no está entre las mejores del mundo. Y Por 2011-2015 eso Alberto la peor criticó. aún. La economía 2003-2007 de Kirchner, del 1 al 10, ¿cómo fue? La soja. No, yo te lo voy a calificar teniendo en cuenta esas cosas. No pagamos yo deuda. lo aplazaría porque Sí, pagó. mucho de lo que vino después tiene que ver con lo que se hizo ahí. ¿Y qué se hizo O ahí? sea, en economía nunca nada ocurre. En economía vos haces una cagada hoy y Y no la es que te pagás. explota hoy. La pagás 10 años después. A ver, por ejemplo, la explosión de la deuda y la crisis 2001-2002. ¿Vos te crees que fue solo de la Rúa? No, eso fue una cosa que se amasó Una bomba 10 que años explotó. desde que comenzó la convertibilidad. El día que De se tiró nuevo, la llave de la celda. De nuevo, el problema que ya empezó a tener Cristina en su segundo mandato, y ni hablar lo posterior, ya con el gobierno de Macri, tiene también que ver con lo que se hizo durante los supuestos años de oro 2003-2007. O sea que La Baña entonces no fue un gran ministro, Para nada. al revés de lo que se piensa. Pero y se para cree. nada, está totalmente equivocado. Acá hay un ¿Por qué? consenso muy equivocado. Mirá, Labaña es el gran responsable de que Argentina haya tenido los problemas con la deuda que tuvo en Nueva York. Porque Labaña, cuando hace la ley de déficit cero, eso violenta todos los contratos que había firmado Argentina durante la década del 90, y en parte por eso te pasaste una década en default. Labaña también es responsable de haber destruido la ganadería de cría en Argentina porque fue el que puso límite a la faena de ganado vacuno. Pero Labaña es ahora el que candidato. empezó a tirar, Labaña es el que empezó a decir que las FJP eran una estafa, cuando había gente que tenía la plata ahorrada ahí. A mucha gente que tenía la plata ahorrada. Olvidémonos de cuán caro o barata eran las FJP. ¿Eran caras? Yo digo que eran caras. Ahora, una cosa es que sean caras y otra cosa es robarle la plata que tenía la gente ahorrada ahí. José Luis, a ver, si yo te entiendo, ahora hago más síntesis de la pregunta anterior todavía. Sí. El progresismo en Argentina se ha dejado llevar por eslogan para tomar decisiones y la derecha en materia económica ha sido torpe. ¿Esta es la historia argentina reciente? Sí, yo lo que diría, a ver, sí, tenés bastante razón en lo que decís. Yo lo que diría, que es la propuesta que nosotros como Frente Despertar vamos a llevar este año a la elección. Argentina tiene un sistema que destruye a la gente de trabajo, al emprendedor, al asalariado, al cuentapropista, al pyme, al no pyme. Este sistema nos ¿Pero no destruye. tiene un empresariado que destruye al mercado de trabajo? No. Yo creo que A ver, ¿por estamos- qué? yo creo ¿Por que qué? no. ¿Vos qué decís? Porque yo creo Ya que es un Esper nos empresariado esto más que un ocupado. reportaje es una charla y Esper nos permite... Es un nos empresariado permite que esto, nunca- espere, Sí, es una charla abierta esto, porque Esper nos permite esta Es un metodología. empresariado a no ver. acostumbrado a volver el dinero que gana a la Bueno, inversión. Cristina cuando dijo hace que falta. Helbar, más allá Es de que así. fue el huevo de la serpiente del Rodrigazo, Helbar, ella dice que le fracasó a Perón el plan Helbar por los empresarios. No, eso es, Parecido eso es a lo que todo- eso es absurdo. Pensar que el empresario se armaron la película, esto es como pensar que entonces hay un político que se armaron la película,
hay un sindicalista que se llama... No, hay un sistema que no funciona. El sistema Estamos no de funciona. acuerdo, pero en siempre el se nombra sistema la ese, política y en nunca el el sistema ese empresariado. tenés políticos, tenés empresarios, tenés sindicalistas, tenés intelectuales, tenés economistas, tenés un todo que funciona mal. José Es Luis. el sistema que funciona A ver, mal. pero vos El un que segundo que le destruye, pregunte, el que Flor. destruye Sí, la vida de la estoy de acuerdo. gente no es solamente el empresario, Ni el es un político sistema. tampoco. Bueno, pero es un ¿cómo lo sistema. desarmás? Flor. No, creo que Perdón. todos los candidatos repiten que la fórmula es empezar a crecer o recuperar el crecimiento, sin lugar a dudas. Intuyo un poco por lo que vos estás diciendo también que hay que pensar en bajar impuestos. Ahora, en el corto plazo, ¿cómo bajás impuestos? ¿Con qué te financiás? ¿O cómo haces en dónde ajustás? ¿En una cosa u otra? ¿De dónde sacás la plata o cómo ajustás? Bueno, a ver, yo no estoy pensando en un modelito de crecimiento para recuperar lo perdido con Macri o con Cristina. Yo estoy pensando que Argentina necesita un cambio sustancial de todo lo que está haciendo, porque la decadencia es muy severa. La decadencia está llevando a que Argentina, por ejemplo, hace 30 años que tiene en promedio anual 30% de la población bajo la línea de pobreza. Tenemos más de 4 millones de trabajadores privados que trabajan en negro. Tenemos una proliferación de villas como nunca tuvo en la historia argentina, donde ya están naciendo chicos con droga en sangre. O sea, los argentinos estamos pariendo zombies ya. O sea, esto no es un tema de, che, vamos a hacer algo para recuperarnos. No. Nosotros estamos planteando que Argentina tiene que recorrer un camino de un cambio similar al que han hecho otros países, no marcianos. Tipo Portugal. Chile, Perú, Paraguay marcan el camino de lo que hay que hacer. ¿Qué han hecho estos países para cortar con décadas de decadencia, no con una recesión? Son 3 países latinoamericanos, hermanos nuestros, así que no podemos decir que ellos lo hacen y nosotros no. Claro. José Luis. Han ¿Qué hecho hicieron? una economía abierta al comercio, un tamaño de un Estado razonable y tener una legislación laboral que invite a crear empleo, no como hoy, donde tenés más de 4 millones de trabajadores. Pregúntale a Mauricio negro. después una. José Luis, cuando vos hablabas recién de que tiene que haber Estado, la realidad es que hoy el Estado destruye riqueza en la Argentina. No, pero esperá, cuando yo te dije Estado, esperá. Y emite. No. Lo que pasó en el 2000, siempre la inflación es un fenómeno, No, a ver. dice Milei, Estado un fenómeno monetario. Estado tiene que haber, porque hay bienes que no hay ningún privado que los proveería Está de bien, pero manera un Estado adecuada. más chico. Justicia. No este Estado Pero, por supuesto, rapiñero yo cuando que- dije, pero vos te crees que yo valido un Estado grande? No, creo que no. No, pero para nada. Por eso lo Pero aparte, tengo este Estado, ¿a marcado. quién le sirve además? Este Estado, a lo que estamos en blanco, te desangra impuestos. Destruye Y por si riqueza. fuera poco, como tiene déficit, cada tanto genera una crisis que nos prende fuego a todos. Y Para son los- poder pagar los aguinaldos. Exacto, entonces no hay duda, no vamos a discutir de qué tamaño el Estado está recontra sobredimensionado. Antes hablábamos de que el gobierno de Macri optó bajar los salarios de todos en el Estado en lugar de decir, no, a esta gente que no tiene nada que hacer acá la despido, la sacamos. indemnizo y veo qué hago. No, reventó a todo. Eso no quiere decir que yo diga que el tamaño del Estado es adecuado de ninguna manera. de ninguna Pregunta manera. intratable de la señora Débora Plata. Atención. Así se pone el estudio. Tenemos que poner un sonido Más más fuerte. Está- Sí, hay ¿no? una música. Estilo, Algo o sea, más, algo más. Para una pregunta Ahí como está, la ahí que está, se más viene. fuerte, ahí está, Más, vamos. más. Un reflector. Ponele más. Un reflector. Ponele más. Para que le agarre miedo. A ver, la fuerza política que usted representa, por ser una fuerza política nueva, aparece en encuestas que hoy uno tiende a pensar que hay que romper, pero no importa, porque el escenario ha cambiado, a eso me refiero. Aparece como competitiva, la verdad, pero con pocas probabilidades de llegar a la presidencia. Hoy los personajes que aparecen son eventualmente una reelección de Macri o de Alberto Fernández en el espacio de Cristina. Creo que la primera parte de la pregunta ya la ha respondido, nunca trabajaría creo que con Macri, usted porque ha sido muy crítico de su gobierno. Ahora, teniendo en cuenta que Alberto viene de la UCD, ha estado en la boleta de Caballo, pareciera haber una cuestión ideológica compartida, ¿usted podría ser ministro de Alberto Fernández? No lo veo como un escenario muy probable. No lo veo probable. Porque no veo probable que un gobierno de los Fernández quiera hacer los cambios fundamentales que hay que hacer para salir de la economía miserable. No me en la dijo que no ni vamos. loco, ¿eh? ¿Eh? no me dijo no ni loco, me dijo me no van lo a veo llamar. probable. Después de ese- Yo soy muy civilizado para contestar. Muy educado, muy educado. Claro, vos estás Fer. acostumbrada Después de ese a- intercambio de tuitero que tuvieron con Fernández tan amable, ¿alguna vez se cruzaron, se hablaron de Sí. vuelta? Ah, ¿después se No, cruzaron? no, nunca sé que más. nunca más. Nunca más. Se dijeron por De Twitter. todo, sí, De de todo. todo. No, de todo no. Usted fue fuerte, ¿no? Fue fuerte, sí. Pero nada, ahí quedó. Sí, ahí Bueno. quedó. Bueno, doctor, Un a uno placer. le puede gustar o no Esper, Muy pero es bueno. clarísimo, ¿eh? ¿Qué? Esper es clarísimo, no te deja dudas, ¿eh?